Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender cómo funciona nuestra sociedad. ¿Qué es el derecho y qué hace que una norma sea válida? Seguramente más de una vez te has preguntado ¿por qué debemos cumplir con ciertas leyes? ¿Y qué pasa si una norma es injusta? Pues bien, para responder estas preguntas vamos a hablar de dos corrientes del pensamiento jurídico, el iusnaturalismo y el iuspositivismo. El derecho es un conjunto de normas que nos ayuda a vivir en sociedad de forma organizada, pacífica y justa. Su función no es solo establecer lo que está permitido o prohibido, sino también proteger nuestros derechos y promover el bien común. Ahora bien, ¿qué le da validez a una norma jurídica? Ahí entran dos visiones. El iusnaturalismo sostiene que el derecho proviene de principios superiores, como la moral, la naturaleza o incluso lo divino. Desde esta visión, una ley es válida si es justa y respetada por la dignidad humana. Por ejemplo, Antígona, en la mitología griega, desobedece una ley del rey para cumplir con un principio moral más alto, dar sepultura a su hermano. Santo Tomás de Aquino también defendía esta idea, afirmando que toda ley debía ajustarse a la razón divina y natural. En cambio, el iuspositivismo plantea que el derecho es una creación humana. Las leyes son válidas porque fueron emitidas por una autoridad legítima, como el Estado, sin importar son justas o no. Para autores como Jan Bodin o Leon Duguid, lo importante no es el contenido moral de la norma, sino que haya sido emitida por el poder competente, siguiendo un procedimiento formal. A pesar de sus diferencias, estas dos corrientes coinciden en algo especial. El derecho debe servir a la sociedad, debe promover el orden, proteger los derechos y orientar nuestras acciones hacia el bien común. La exposición doctrinal del iusnaturalismo sostiene que existe un derecho natural superior al derecho positivo, basado en principios universales e inmutables que derivan de la razón, la naturaleza humana o incluso de Dios. Estos principios deben guiar la validez de las leyes humanas. Desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino e incluso pensadores modernos como Locke, se ha defendido que los derechos, tales como la vida y la libertad, son anteriores al Estado. El iusnaturalismo ha inspirado grandes movimientos, tales como la Revolución Francesa, y ha influido en los derechos humanos y los juicios de Nuremberg. Por otro lado, el iuspositivismo afirma que el derecho es un conjunto de normas creadas por la autoridad competente, independientemente de su contenido moral. Su enfoque separa el derecho de la ética y prioriza la legalidad formal. Autores como Bethan, Austin y Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, defendieron un sistema normativo autónomo, centrado en la validez de las normas y no en su justicia. Sin embargo, ha sido criticado por legitimar leyes injustas. Para finalizar, la relación entre derecho y religión ha sido muy estrecha. Históricamente, en sistemas teocráticos o mediante el derecho canónico, la ley se basaba en preceptos religiosos. Aunque hoy en día muchos estados son laicos, temas éticos como el aborto o la eutanasia aún se debaten bajo influencias religiosas. Incluso los derechos humanos actuales tienen raíces tradicionales religiosas, mostrando de esta manera que la religión sigue influyendo en el derecho contemporáneo. La relación entre el derecho y la moral. Algunos autores como Benavente sostienen que la moral se presenta como orden de vida. En definitiva, busca la bondad del sujeto que actúa. En cambio, el derecho regula la dimensión social, beneficiando o perjudicando la convivencia humana. Se puede decir que la moral es base de la norma y la doctrina de las conductas sociales para una convivencia pacífica. Llevado a lo personal, funciona como ética en cada persona y que va a una continuidad social que con el derecho crea obligaciones jurídicas, pudiendo ser esta variable para mantener un contexto y un sentido, dando sentido a nuestras acciones, con un fundamento de obligatoriedad ejercida por una autoridad coercitiva, reconociendo derechos y condicionando la conducta, dando así
un contenido a la norma. Podemos ir a un pensamiento integrador con el ius naturalismo, que se origina de la historia del pensamiento y la reflexión filosófica de la norma, que da a cada sociedad lo que necesita y junto con el derecho resuelve conflictos para la convivencia, respondiendo a su funcionalidad con conceptos de derecho y de moral, partiendo a un concepto separador, un pensamiento separador. Algunos piensan que derecho y moral no comparten conceptos. El ius-positivismo menciona que el derecho crea derechos y regula conductas o crea obligaciones, teniendo como fundamento y doctrina a la ciencia para una separación de la moral. Además, toda regla de carácter normativo, sea norma jurídica o de moral, puede presentar conflictos debido a que atiende a diferentes puntos en diferentes o distintas normas, y estas pueden ser conflictos de intereses, como un lado quiere gobernar más que el otro lado, o una norma permite y la otra norma no lo permite, o en ciertas circunstancias se permite, de supervivencia se permite el canibalismo, y también puede ser conflictos de poder como la guerra o una persecución política. Como conclusión final, el diálogo que ha habido entre la religión, la moral y el derecho ha sido una constante en la historia, junto a su pensamiento integrador como su pensamiento separador, teniendo como base de la norma la moral y manteniendo durante el tiempo los distintos objetivos de las circunstancias de las sociedades en el tiempo, desarrollando posturas para la convivencia pacífica. Por lo que se puede decir que la corriente de derecho y moral es una necesidad en la actualidad, por lo que postula el estudio de la base de la norma como ciencia de estudio, sin dejar al lado su naturaleza normativa y teniendo en cuenta la filosofía integradora entre el ius naturalismo y el ius positivismo.